Bueno, entonces empezamos. Rosy, empiezas, por favor, todo desde en el camino hasta que termine esa parte y a continuación Nelly nos va a leer la parte que dice sí, huise. Con título, por favor, fuerte, despacio, claro. Vía Alta. En el camino. Entramos a la Sierra Norte de Oaxaca por la población de Díaz Ordaz, con rumbo a los pueblos cajonos. San Francisco estaba ese domingo, 10 de febrero, de fiesta. El jineteo en plenitud, la gente arriba y atrás de los troncos del ruedo improvisado, algarabía entre los lugareños y los visitantes que también compraban ollas de barro y otras artesanías. Las bandas de música aquí y allá, alimentando la atmósfera y encabritando al toro, por decirlo suavemente. En San Melchor Betaza me darán que hay animales que se han vuelto locos por el efecto que en ellos tienen ciertas melodías. Nuestra estancia en San Francisco fue breve, apenas para aceptar la invitación de Alberto Ramírez, director de Educación Indígena en Oaxaca, para tomar un caldo de res y visitar a la familia de Álvaro, editor del periódico. Editor del periódico El Topil. Seguiremos con rumbo a Villa Hidalgo y Alalac, donde también se celebra la 8ª fiesta patronal. La noche ha dejado caer su manto y el camino a Villa Alta es todavía más accidentado. Es necesario pernoctar ahí para evitar riesgos. Al día siguiente, después de una breve charla con las autoridades municipales, continuamos por un camino de pendientes y estrecheces a los lados, los cerros llenos de encinos negros y ramorales de corteza rojiza. En Betaza están de carnaval máscaras de todo tipo, somorfas, franquistoides de lucha libre, trajes diversos, desde el clásico de charro con sombrero de ala ancha hasta el del Chapulín Colorado y Santa Claus, que llega repartiendo dulces. Los encapuchados, muchos de ellos con faldas y blusas regionales, torearán y montarán después las bestias que faltan y tiran coces al sentirlos sobre el lomo. Después continuamos hacia Vía Alta, cruzamos San Andrés ya en la Cruz Verde y el pozo mítico en el que aún se les pide al Viniyuyeya, el señor de la montaña, San Francisco Yaté, el de Cerro Anillado, que según cuentan, una fortaleza prehispánica para defenderse de las incursiones mijes, y San Cristóbal Achirol, el asentamiento zapoteco más poblado, cercano a nuestro lugar de destino. Sí, huise. Los zapotecos conocían este lugar. Perdón, Sí, huise. Hola. Sí. Sí. Nada más una aclaración. Sihuise, el que dice Sihuise, se pronuncia Chihuise, se refiere a Villalta, que en zapoteco Xriza decimos Chihuisi o la Chihuisi. El que escribió esto lo escribió así porque pensó que así debe ser, ¿no? Pero es el nombre de Villalta en zapoteco. Ese sería Chihuise. ¿Con H? ¿Tendría que tener H? Ajá, sí, en español sería Chihuise. Es el nombre de Villalta en zapoteco. Nada más esa aclaración. Sigan, por favor. Muy bien, perfecto. Los zapotecos conocían este lugar como Chihuis, o Cerro de las Guayabines, por la fruta que ahí abundaba. Los españoles le dieron el nombre de Villalta de San Ildefonso. Fue este el primer asentamiento español permanente en la sierra,
después de los intentos frustrados de Gonzalo de Sandoval, Rodrigo Rangel y otros colonizadores que fueron una y otra vez repelidos por los pueblos del Rincón, como se conoce a la zona más al norte y noroeste de Villalta. La vida de esta población ha estado vinculada estrechamente a la de las comunidades indígenas que rodean mucho villaltecos, se sienten diferentes por descender de los primeros españoles en la zona y practicar desde su nacimiento el idioma de los españoles. La asimetría y la desigualdad ha caracterizado la historia de estas relaciones. Aunque la tierra es pródiga, el terreno es muy agreste, se produce el plátano, que da sombra a los cafetales llegados ahí desde el siglo pasado, la naranja y otros cítricos, la manzana y la caña. El pueblo se distribuye en el cerro en una especie de terrazas. Los pocos sitios planos sirven para dar asientos a los edificios públicos. El Palacio Municipal, la escuela, las diversas dependencias gubernamentales y federales, el mercado, que durante los lunes se ve abarrotado por los indígenas que acuden de los alrededores y aún más lejos para vender sus productos y comprar lo indispensable. Una gran obra destinada a toda la región nos obliga hoy a robarle terreno al cerro, la construcción de lo que será el primer hospital del IMSS por aquellos lares. Aunque el tema que nos ocupó fue el relativo a la educación en los años de oro de la escuela rural que estábamos investigando para el libro Historia de Oaxaca, este fue un obstáculo para conocer otras historias, como aquella de la crueldad de Luis de Berry contra los indígenas, algunos de los cuales murieron en la horca, quemados o devorados por sus perros, como ocurrió con el cacique de Temascalapa, por allá de 1551. Las luchas entre conservadores y liberales, la rebelión de los indígenas contra la ley del timbre, el porfiriato que culminó con el encarcelamiento y asesinato de sus líderes, las del cuartel de don Guillermo Mezqueiro, general en jefe de las fuerzas defensoras del Estado durante la Revolución, la de los villistas de José e Isabel Robles, que murieron de tifo, o la más reciente de la castellanización forzada de los indígenas en Camotlán, la pugna por el mercado regional de los lunes entre Villalta y La Chiró, o el de las comunicaciones con Oaxaca, que tomaban 3 días a pie hasta antes de la llegada de la avioneta en 1940, la cual hacía solo 25 minutos, o del camino que en 8 horas nos condujo hasta allá y permitió hasta hace apenas unos años que arribaran los primeros vehículos automotrices. Historias plenas de sangre y dolor, esfuerzo y sudor, salpicadas a veces de humor y alegría, como las que permiten las fiestas de Santo Patrón, que en Villalta comienza el 10 de marzo. Febrero de 1991. Muchas gracias, Nelly. Bueno, pues esta es la primera crónica que nosotros la tomamos como una crónica de la historia reciente, porque esta crónica la ubicamos, bueno, al menos yo la ubico como una crónica de la historia reciente, porque si recuerdan, es de 1991, de alguien que habla en la tercera persona, en la primera persona del plural, ¿no? Dice nosotros. O sea, no es solamente quien está narrando habla por varias personas que están haciendo una investigación sobre la educación en Oaxaca, ¿no? O sea, habla en plural, ¿verdad? Es muy importante lo que les dijo el profesor Rayo y que venía en una de sus presentaciones para que observen ustedes quién habla. Les comentaba el profesor Rayo que muchas crónicas que leemos empiezan o son narradas en primera persona, ¿verdad? Pero también hay crónicas como estas que utilizan, en este caso, la primera persona del plural, ¿no? Nosotros, y empieza a contar como todo lo que hicieron. Tengo una duda, hace rato el profe nos estaba hablando sobre crónica de viaje y hablo más como experiencias pueden ser en primera persona o a terceras personas, pero
por ejemplo, en la lectura en la crónica de Villalta, en el último capítulo que me tocó leer, más o menos como ese párrafo o el enunciado que aparece, más o menos así, aparece una crónica de viajes o tiene que ser diferente a... Bueno, me confundí un poco, no sé si... Ajá. Sí, yo diría que es una crónica de viajes. El autor ahí pues habla cómo llegaron, ¿no? O sea, está narrando, está contando cómo fue su viaje a Villalta, está describiendo cuando llegaron a cierto punto y se avanzaron a cierto punto hasta, incluyendo también pues una interpretación, ¿no? Una opinión sobre el lugar, sobre Villalta, ¿no? Está diciendo, no, pues es el primer lugar que fundaron los españoles, ¿no? Estaba ahí como mezclando entre, contando su viaje, pero también tomando otros elementos, ¿no? Como exponer información histórica, ¿no? Como emitir una opinión propia, un juicio personal, y la crónica permite esto. Y entonces esta crónica sobre Villalta es un claro ejemplo de una crónica de viaje y también es una crónica de la historia reciente. Lo que yo les decía, o sea, es un poco, los límites son un poco difusos, ¿no? La crónica de viaje también puede ser una crónica de la historia reciente, ¿no? Una crónica, por ejemplo, en 2006 del movimiento social que hubo en Oaxaca, ¿no? Alguien que haya hecho alguien que viajó, por ejemplo, de la Ciudad de México para venir a participar en esta movilización, por ejemplo, pues está contando su viaje, pero al mismo tiempo esta crónica es una crónica de la historia reciente, porque es algo de un acontecimiento que es reciente. Entonces, no hay que como pensarlo como una categoría específica o que tiene que ser muy cuadrado, no muy exacto en una categoría, sino que las crónicas pueden jugar con muchas categorías también. Puede ser al mismo tiempo una crónica de viaje y crónica histórica, o puede ser una crónica de viaje y también una crónica de suceso al mismo tiempo, ¿no? Del acontecimiento. Así funciona la creación de las crónicas. O sea, puede conjugar varias cosas a la vez. Juegan con las diferentes categorías que presentamos, ¿no? No son puras, pues pueden ser puras también, o sea, hablar de puro deporte, pero también pueden combinar, Araceli, esta crónica de Juchitán también puede considerarse en cierto una crónica policíaca cuando aborda este asunto de la masacre que hubo en San Mateo del Mar, ¿no? O de cuando habla de cómo detuvieron a alguien de la autoridad de algún pueblo, ¿no? Aborda ahí algunos asuntos judiciales, digamos, y pues puede entrar dentro de la crónica policíaca, ¿no? O sea, es un juego de elementos que están ahí. Y bueno, también, por ejemplo, la crónica histórica que yo les mostraba de Juquila Vijanos, también es una crónica de viajes. O sea, es como ellos cuentan, o sea, los ancianos o el cacique de Juquila, nos cuenta cómo salió de su comunidad, llegaron a la Ciudad de México, viajaron a España para tener una conferencia con el rey de España, luego regresar a la Ciudad de México, llegar a Oaxaca y luego regresar al cerro Guiaxiza, o Guiaxizada, o dice Guiaxizado, que es ahí donde fundaron su pueblo, ¿no? Donde pusieron su iglesia. O sea, al mismo tiempo es una crónica de viajes, pero también es una crónica de la historia, ¿no? Entonces, muy buen punto, Ruth y Rosy, muy buen punto. O sea, no tiene que ser exactamente de una cosa, puede incluir todas al mismo tiempo.